¿Puede un fin de semana que arrancó con ilusión terminar devolviéndonos de golpe a la realidad? Eso es lo que vivieron Fernando Alonso y Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos. Los dos españoles llegaron a Zandvoort con el sueño de repetir sensaciones. Alonso había rozado el cielo el viernes, apenas a unas décimas de Lando Norris, y Sainz mostró consistencia con un Ferrari que parecía resucitar en las tandas largas. Pero llegó el momento de la verdad, la clasificación, y el guión cambió. El cronómetro volvió a ser juez implacable, y tanto Alonso como Sainz tuvieron que conformarse con un 9º y un 10º lugar en la parrilla. Aquí no hubo milagros. La Fórmula 1 rara vez regala sorpresas cuando los equipos top sacan toda su artillería. McLaren, con Oscar Piastri, marcó la pauta logrando una pole espectacular por apenas 12 milésimas sobre Lando Norris. Red Bull, con Max Verstappen, se quedó tercero, mostrando que aunque el neerlandés no tenga el coche aplastante de otros años, su talento siempre lo mantiene en la pelea. Alonso y Sainz entraron en Q3. Sí, pero en el último corte, la diferencia fue clara. El Aston Martin mostró limitaciones de tracción, una MR25. El resultado es que los españoles saldrán al frente de la zona media, pero lejos de las posiciones que realmente ilusionaban a sus aficionados. La moraleja es clara. La realidad de la Fórmula 1 vuelve a imponerse. El sueño de podios estaba vivo el viernes, pero la clasificación recordó que McLaren y Red Bull son los dueños del momento. Sin embargo, no todo son malas noticias. Tanto Alonso como Sainz se consolidaron una vez más como animadores de la zona media. Ambos mostraron oficio, temple y capacidad para estar donde el coche lo permite. El 9º y 10º puesto abren la puerta a sumar puntos, y en un circuito tan difícil para adelantar como Zandvoort, estar en el top 10 es una ventaja importante. Veamos primero el caso de Carlos Sainz. El madrileño comenzó la jornada con un 4º puesto en los libres 3 que ilusionó a Ferrari. Su clasificación, sin embargo, fue más complicada. Tras un susto en la última curva, avisó a su equipo con un claro «revisad el fondo», señalando que el coche había sufrido al pasar por los pianos. Con todo, logró superar la Q2 con esfuerzo, y en Q3 exprimió lo que quedaba en los neumáticos blandos. Su 9º puesto es, probablemente, el máximo que el Ferrari podía dar en esas condiciones. Y una vez más, confirma la etiqueta de Sainz como piloto fiable. No falla, no se hunde, siempre está ahí, sacando oro de un coche que no siempre acompaña. Fernando Alonso, por su parte, dejó sensaciones de lucha constante. Pasó la Q1 sin problemas, sufrió un poco en Q2 hasta encontrar la vuelta perfecta, y en Q3 se quedó a medias. El asturiano no logró cuadrar su mejor vuelta, pero aún así puso el Aston Martin en la 10ª posición, por delante de rivales como Antonelli o Tsunoda. Lo interesante es que, pese a la decepción del resultado, Fernando sigue transmitiendo que en carrera puede dar más. Su ritmo en tanda larga fue competitivo, y todos sabemos que si hay alguien capaz de rascar posiciones en una pista complicada, es él. Mientras tanto, los focos del sábado se los llevaron otros nombres. Oscar Piastri, con una vuelta soberbia en el último sector, firmó una pole consagratoria. Norris quedó segundo, confirmando el dominio McLaren en clasificación. Y Verstappen, tercero, aguarda como un depredador, listo para atacar si los de Woking cometen el más mínimo error en carrera. Ferrari, con Leclerc, mostró una ligera resurrección. El monegasco volvió a superar a Hamilton en Q2, pero en Q3 se quedó lejos de los McLaren. Mercedes, en cambio, vivió un día extraño. George Russell estuvo apagado, desdibujado, y Lewis Hamilton no pudo repetir los destellos de los libres. En medio de todo esto, emergió un nombre inesperado, Isaac Hadjar. El joven francés se metió en Q3 y firmó un 4º lugar espectacular, su primera gran carta de presentación en la Fórmula 1. Este detalle es clave. En un fin de semana donde los focos parecían estar en Alonso y Sainz, fue un rookie el que robó parte de las miradas. Y esto, inevitablemente, genera rumores en el paddock. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva estrella? ¿Podría Hadjar convertirse en uno de esos talentos que de repente obligan a los equipos a replantear sus alineaciones? Pero volvamos a lo que nos importa. Los españoles. Para Sainz, el 9º puesto sabe a poco, pero demuestra consistencia. Para Alonso, el 10º es una decepción respecto a lo que se soñó el viernes, pero no borra la posibilidad de pelear en carrera. Ambos saben que en Zandvoort adelantar es casi misión imposible, pero también saben que las estrategias, los safety car y las salidas pueden cambiar todo. Lo curioso es que la narrativa se repite. Ilusión el viernes, choque con la realidad el sábado. Y en medio, la esperanza de que el domingo sea otra historia. Porque si algo caracteriza a Alonso y a Sainz, es la capacidad de crecer en carrera, de gestionar mejor que nadie las gomas, de aprovechar cualquier oportunidad. La clave, eso sí, será la salida. En un circuito tan estrecho,
Donde el DRS no siempre garantiza adelantamientos, la arrancada puede definir la mitad de la carrera. Y tanto Alonso como Sainz saben que un buen primer giro puede colocarlos en posición de pescar algo grande. A esta altura, vale la pena detenernos un momento. Si te apasiona este tipo de análisis, con emoción, datos y rumores del paddock, te invito a suscribirte a Crónicas del Paddock F1. Aquí seguimos cada detalle, cada giro inesperado, cada historia humana que hace de la Fórmula 1 un espectáculo único. Sigamos, porque hay un detalle que no podemos pasar por alto: la batalla psicológica. Alonso, con 43 años, sigue demostrando que puede competir contra los mejores jóvenes. Sainz, con la presión de su futuro en el aire, rumores lo vinculan a Audi. Otros a Mercedes. Necesita cada clasificación sólida para reforzar su valor en el mercado. Estos factores juegan tanto como las décimas en la pista. Y ahí entra el viaje del héroe. Alonso y Sainz son protagonistas de una lucha constante contra coches que no están a su altura. Son guerreros que cada fin de semana buscan la épica desde posiciones que no garantizan nada. La Q3 de Zandvoort no les regaló gloria, pero sí les recordó cuál es su papel: estar siempre ahí, resistiendo, esperando el momento. Porque en Fórmula 1, la gloria no siempre llega con poles o victorias. A veces, la verdadera épica está en mantenerse en la lucha, en no rendirse cuando los gigantes se imponen. Y tanto Alonso como Sainz son maestros en esa resiliencia. En definitiva, la clasificación de Zandvoort fue un baño de realidad. Piastri golpeó la mesa con una pole memorable. McLaren confirmó que es el equipo del momento. Verstappen se perfila como el gran rival en casa. Y Alonso y Sainz, pese a la ilusión inicial, tendrán que conformarse con pelear desde la zona media-alta. Pero cuidado, esto es Fórmula 1. Y lo que hoy parece una decepción puede transformarse mañana en una historia épica. Alonso y Sainz aún tienen cartas que jugar. Así cerramos esta entrega de Crónicas del Paddock F1. Hoy vimos cómo la ilusión del viernes se transformó en realidad dura el sábado. Pero atentos, porque en el próximo episodio vamos a hablar de un rumor caliente que amenaza con reconfigurar la parrilla para 2026. Porque en Fórmula 1, el guión siempre guarda un giro inesperado.